Buenas tardes. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones 3×3, pero por el método de Gauss-Jordan. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer paso a paso lo más explicado posible, de tal forma que podamos lograr comprender un poco la explicación de la solución de este sistema de ecuaciones de 3×3 por el método de Gauss-Jordan. Comenzamos llamando el sistema 3×3 porque tiene 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas o 3 variables. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que debemos hacer es convertir nuestro sistema de ecuaciones a una matriz. Dicha matriz va a ser escrita solamente con los coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones. En este caso, nuestros coeficientes de nuestro sistema de ecuaciones van a ser el 2, el -1, el 1 y el 2 final. Segunda ecuación, coeficientes, el 3, el 1, el -2 y el 9 final. Y nuestra tercera ecuación, coeficiente, -1, 2, 5 y el -5 final. Vamos a separar los coeficientes de nuestras variables x, y, z con el resultado o la igualdad del sistema. Y así se convierte un sistema de ecuaciones que nos lo plantean a una matriz. Vamos a hacer uso ahora del método de Gauss-Jordan. ¿Qué debemos hacer o a dónde tenemos que llegar? Nosotros tenemos que llegar a una matriz que quede conformada por una diagonal de unos y todo el resto que lo acompañe en ceros. Al encontrar nosotros, mediante el paso a paso que vamos a desarrollar, esta diagonal de unos y todo lo que lo acompaña en ceros, estaremos hallando el valor de x, el valor de y y el valor de z, que nos lo va a escribir en la solución al finalizar en la última columna. Entonces, a esta matriz es a donde debemos llegar. Dando entonces inicio desde nuestra matriz, el primer paso que debemos realizar es comenzar a encontrar nuestro primer 1 de nuestra diagonal de unos que debemos tener al final. Entonces, en nuestra primera posición, que es en la primera columna y en la primera fila, se encuentra el 2. A ese 2 debo convertirlo en el número 1. ¿Cómo podemos convertir este valor numérico que se encuentra en esa posición? ¿Cómo lo vamos a poder convertir en 1? Muy sencillo. Vamos a llamar a todo esto, a esta orden de la ecuación, vamos a llamarlo filas, y a esto lo vamos a llamar columnas. Entonces, para poder convertir este primer término, que es 2, en 1, es muy sencillo decir que la forma para convertir el 2 en 1 es coger la fila 1, o sea, toda la primera fila, y la vamos a dividir entre el valor que necesitamos convertir a 1. ¿Por qué? Porque es fácil decir que 2, si yo lo divido entre 2, me va a dar 1. Lo que nos quiere decir que al ir resolviendo esta fórmula que aparece acá, toda esta fila o los elementos de esta fila, todas se van a dividir entre 1, llegando a tener paso a paso la matriz de la siguiente manera. 2 entre 2 es 1. -1 entre 2 es -1 medio. Aquí vamos a trabajar siempre con los decimales, con los fraccionarios, disculpen, con los fraccionarios. 1 entre 2 es 1 medio y 2 entre 2 es 1.
La siguiente fila, la fila 2 y la fila 3, no se le va a tocar, no se va a hacer nada con ellos. Quedan de la misma forma. 3, 1 y menos 2 y 9. Y la tercera, menos 1, 2, 5 y menos 5. Y de esta forma se está construyendo nuestra matriz. Ya hicimos nuestro primer paso, que es convertir el primer dígito de la primera fila y la primera columna en 1, que es a donde tenemos que llegar, que a nuestra matriz de diagonal de unos. Ya tenemos nuestro primer 1. Cuando nosotros encontramos nuestro primer 1, procedemos a encontrar los ceros debajo de él. En este caso, como ya tenemos este 1, tenemos que encontrar que este 3 se convierta en 0 y que este menos 1 se convierta en 0. ¿Cómo se hace eso? Y lo vamos a hacer al tiempo, las dos formas para calcular de una vez esos dos ceros. Entonces, como el que vamos a modificar es el 3 y el 3 se encuentra en la fila 2, es frente a la fila 2 donde vamos a colocar la fórmula matemática que me permite hallar ese 0 o convertir ese 3 en 0. Entonces observamos que el 3 es positivo. Yo aquí lo coloco al contrario, el opuesto, menos 3. Y ese menos 3 va a multiplicar, o siempre debemos partir de que la operación que vamos a realizar inicialmente es partiendo desde el 1 que nosotros acabamos de encontrar. Entonces menos 3 lo multiplicamos por la fila 1, que es donde se encuentra nuestro 1, y le vamos a sumar la fila 2, que es donde nos indica la fila que se va a ver afectada o modificada para cambiar este en 0, y por hacer esa operación va a modificar toda la fila 2. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el 0 de la fila 3? El 0 de la fila 3 es el opuesto a menos 1, que sería 1, lo multiplicamos también por la fila 1, que es donde se encuentra nuestro 1 inicial, y le vamos a sumar la fila 3, que es la que se va a modificar. Listo. Después de nosotros tener estas dos formulitas, nos van a permitir entender el procedimiento para poder cambiar los valores de cada una de esas dos filas que vamos a modificar. Fíjense en que frente a la fila 1 no hay ninguna fórmula, lo que quiere decir que toda la fila 1 va a permanecer igual. Entonces procedemos a escribir la fila 1 porque no se vio afectada. 1 menos 1 medio y 1. Pasamos a hacer la operación matemática que nos dice esta fórmula para que comprobemos que este término en la segunda fila nos va a dar el 0 que necesitamos. Entonces nos dice lo siguiente. La fórmula dice menos 3 multiplíquelo por la fila 1 y le suma la fila 2. Entonces digo yo, menos 3 por 1 menos 3 y le sumo la fila 2, entonces menos 3 más 3 es 0 y lo registramos acá. Pasamos a los siguientes dos términos. Menos 3 ahora va a multiplicar a menos 1 medio, entonces menos por menos da más. Y 3 por 1 medio da 3 medios. Y a 3 medios le sumo 1 y ese valor lo vamos a registrar acá. Entonces, al hacer la multiplicación de menos 3 por menos 1 medio, nos da 3 medios más 1, nos da 5 medios y lo registramos en su posición. Seguimos con los terceros términos, que es menos 3, ahora multiplica al tercer término de la fila 1 y le va a sumar la fila 2, el término de la fila 2 debajo de él, y se va a ver modificada en esta posición. Entonces menos 3 por 1 medio da menos 3 medios, y menos 3 medios menos 2 nos da menos 7 medios, y lo registramos acá el resultado. Pasamos ahora a multiplicar el menos 3 por el último término de la primera fila y le sumamos el término de la segunda fila, y es este en su posición acá que se va a ver afectado. Menos 3 por 1, menos 3 más 9 me va a dar 6. Lo registramos acá, recuerden, aquí hay una barra que separa, y procedemos ahora
a calcular los términos de la tercera fila que se van a ver modificadas producto de esta operación. Vamos a comenzar 1 por los términos, cada término de la fila 1 y le sumamos cada término de la fila 3 debajo de cada uno y se va a ver modificada la posición de cada término de la fila 3. 1 por 1 da 1, menos 1 nos da 0. Fíjese que ya conseguí los ceros debajo del 1. Paso ahora, 1 por menos 1 medio nos da menos 1 medio y menos 1 medio más 2 nos da 3 medios. 3 medios y lo registramos ahí. Ahora, 1 por 1 medio da 1 medio y 1 medio por 1 medio más 5 nos da 11 medios. 11 medios y lo registramos ahí. Ahora pasamos 1 por 1 da 1, menos 5 nos da menos 4. ¿Listo? Y si ustedes observan, nuestra primera columna en nuestra matriz ya la tenemos como la matriz que tenemos a la que tenemos que llegar. El primer término es un 1 y debajo de él sus ceros. Como el siguiente paso que debemos realizar es la diagonal de unos, entonces pasamos a buscar que este 5 medios se convierta en 1. Recordemos que la forma más sencilla para convertir un número en 1 es dividiéndolo entre él mismo. Lo que quiere decir que la fórmula que debemos realizar para que este 5 medios se convierta en 1 es que la fila 2, que es donde se encuentra él, debemos dividirla entre 5 medios. Y de esta forma, nuestra matriz se va viendo modificada de la siguiente forma. Recuerden, fila 1 no tiene ninguna fórmula, fila 3 no tiene ninguna fórmula, son filas que van a quedar quietas y aún no se les va a hacer nada. 1 menos 1 medio y 1. Y la fila 2 es la que se va a ver modificada por tener la fórmula frente a ella. 0 entre 5 medios nos da 0. 5 medios dividido en 5 medios nos da 1. Menos 7 medios dividido en 5 medios, ahí estamos observando una operación conocida ya por todos, que si yo lo escribo como está planteado, menos 7 medios sobre 5 medios, vamos a tener la ley de orejas. O podemos comprender que esto va a ser igual a 7 a menos 7 por 2, extremos van en el numerador y medios van en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, se pueden cancelar los números 2 y nos va a quedar menos 7 quintos. Entonces aquí nos daría menos 7 quintos. Y 6 entre 5 medios tenemos la misma operación, pero aquí el 6 es el término que está independiente y él debe llevar un unito abajo imaginario. Lo colocamos para que al hacer la división podamos observar toda la expresión y nos damos cuenta que en el numerador 6 por 12, 2 da 12 y 5 por 1 da 5. Lo que quiere decir que 6 entre 5 medios nos da 12 quintos. Y ahí observamos que la fila número 2 se vio toda afectada por la división de hacer cada uno de los términos de la fila 2 entre 5 medios. Y la fila 3, como no se le hizo nada, nos va a quedar tal cual está, sin ninguna modificación. Listo. Fíjense en que aquí ya encontramos el siguiente uno de nuestra diagonal de unos. Este es el orden que debemos seguir. Encontrar nuestro primer uno y sus ceros. Luego pasamos a conseguir nuestro segundo uno en la diagonal y después procedemos a encontrar los ceros que la acompañan. En este caso, en la parte superior de él, este menos 1 medio debemos convertirlo en 0 y este 3 medios debemos convertirlo en 0 también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy similar a el procedimiento que hicimos aquí arriba. Entonces, si voy a convertir este menos 1 medio en 0,
lo que debemos hacer es coger el opuesto a él. Si este es menos 1/2, entonces lo cojo positivo, 1/2, y lo voy a multiplicar por la fila 2, que es donde se encuentra el 1 del cual tenemos que partir. En este caso ya sería este 1, porque aquí ya acabamos. Entonces en la fila 2, y le vamos a sumar los términos de la fila 1, que es donde se encuentra el término que debe ser modificado a 0. Esta ya sería la fórmula, el cual me va a permitir conseguir este en 0, y pues estos se van a ver afectados con el procedimiento que vamos a realizar. Ahora, la siguiente fórmula para conseguir que este 3/2 sea 0. Lo mismo, el opuesto a 3/2 es menos 3/2, que lo vamos a multiplicar por la fila 2, que es donde se encuentra nuestro 1, y le vamos a sumar la fila 3, que es donde vamos a trabajar para que se vea modificada esos valores. Entonces procedemos a realizar la operación que nos dice o que nos muestra las fórmulas que están allá. Recuerden, en el centro, en la fila 2, no hay ninguna fórmula porque es desde acá que voy a operar. Entonces la fila 2 la dejo quieta como estaba. 0,1 menos 7 quintos y 12 quintos. Y la fila 1 va a verse afectada producto de esta fórmula y de las operaciones que voy a realizar. Entonces decimos, 1/2 multiplica a cada término de la fila 2 y lo suma con cada término de la fila 1. Entonces 1/2 por 0 es 0, más 1 nos da 1. 1/2 por 1, 1/2 menos 1/2 nos da 0, que fue lo que buscamos para que nos diera. 1/2 por menos 7 quintos, eso nos da menos 7 décimos. Y menos 7 décimos más 1/2 nos da menos 1 quinto. Lo registramos y pasamos al siguiente. 1/2 por 12 quintos nos da 12 décimos. Y 12 décimos más 1 nos va a dar 11 quintos. Registramos nuestra operación y ya obtenemos que la fila 1 se vio modificada por la operación que hicimos. Luego procedemos a pasar a la modificación de toda la fila 3 con base en esta fórmula que hicimos acá. Entonces tenemos menos 3/2 por 0 da 0, más 0 nos da 0. Menos 3/2 por 1 nos da menos 3/2, más 3/2 nos da 0. Menos 3/2 por 7 quintos, menos por menos da más, 7 por 3 21 y 5 por 2 10, o sea nos da 21 décimos, más 11/2, eso nos da 38 quintos. Luego, menos 3/2 por 12 quintos, eso nos da menos 36 décimos, menos 4 nos va a dar menos 38 quintos. Y observen que ya estamos cumpliendo con la forma a la que debemos llegar. Nuestra matriz de diagonal unos y el resto en ceros. Ya tenemos nuestro primer 1 y sus ceros, nuestro segundo 1 en su diagonal y sus ceros. Ahora procedemos a encontrar nuestra siguiente 1 en nuestra diagonal, que es 38 quintos, convertirlo a 1. Y la forma más sencilla de convertir un número en 1 es dividiendo toda la fila entre el mismo número al que debemos convertir en 1. En este caso, la fila 3 la vamos a convertir en este término en 1, o sea que la fila 3 la vamos a dividir toda entre 38 quintos. Lo que nos quiere decir, por el momento, que nuestra matriz, la fila 1 y la fila 2, va a quedar común y corriente sin ver ninguna afectación. 1, 0, menos 1 quinto y 11 quintos. Fila 2, 0, 1, menos 7 quintos y 12 quintos. Y nuestra fila 3,
0 dividido en 38 quintos nos da 0, 0 entre 38 quintos nos da 0, 38 quintos dividido en 38 quintos, el mismo número dividido entre el mismo número nos da 1, y menos 38 quintos dividido en 38 quintos son iguales, solamente que el signo aquí es negativo, nos va a dar menos 1. Y de esta forma ya vamos reduciendo nuestra matriz a la forma a la que debemos llegar, que es nuestra diagonal de unos. Entonces nuestro segundo paso, o el paso que sigue, es convertir los términos que acompañan al último 1, o sea, el término menos 7 quintos y el menos 1 quinto, convertirlos también en 0. Entonces, como este es el que debo modificar y este es el que debo modificar, frente a él en su fila va a ir la fórmula. Entonces, la manera de modificar el menos 1 quinto o convertirlo en 0 es el opuesto a él, que sería 1 quinto positivo. Lo vamos a multiplicar por la fila donde se encuentra el 1 que encontré, que en este caso es la fila 3, y vamos a sumarle la fila 1, que es donde se encuentra el término al cual debo modificar. La fórmula del segundo término que debemos convertir en 0 en la fila 2 es menos 7 quintos. El opuesto a él es 7 quintos positivo, que lo multiplicaremos por el 1 que se encuentra en la fila 3 y le vamos a sumar la fila 2, que es donde se encuentra la posición del número que debemos convertir en 0. Haciendo esa fórmula, la matriz nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, fíjense en que en la tercera no tiene fórmula, la reescribimos y vamos a ir realizando la fórmula de cada una para ir escribiendo los términos a los que tenemos que ir modificando. Entonces nos dice la primera fórmula que 1 quinto lo multiplique por cada término de la fila 3 y súmele a su posición de la fila 1. 1 quinto por 0 da 0, más 1 nos da 1. 1 quinto por 0 nos da 0, más 0 nos va a dar 0. 1 quinto por 1 nos da 1 quinto positivo, menos 1 quinto nos da 0. 1 quinto por menos 1 nos da menos 1 quinto, más 11 quintos, eso nos va a dar 10 quintos, y simplificado 10 quintos nos va a dar 2. Pasamos a la segunda fila, que se va a ver modificada, y observamos su fórmula. 7 quintos por F3, o sea, 7 quintos por 0, 0 más 0 nos da 0. 7 quintos por el siguiente término de la fila 3, o sea, en este caso este 0, da 0, más 1 de la fila 2 nos da 1. 7 quintos por 1 nos da 7 quintos, menos 7 quintos nos da 0. 7 quintos por menos 1 nos da menos 7 quintos, más 12 quintos nos va a dar 5 quintos, y 5 quintos simplificado nos da 1. Y como ustedes pueden observar, nuestra matriz la llevamos con una serie de operaciones a tenerlo de la forma en que nuestra diagonal se convirtió en unos y lo que acompaña a sus columnas de cada uno son ceros. Y ahí puedo concluir que los valores que me da la última columna en el orden representa el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. De esta forma terminamos nuestra solución por el método de Gauss-Jordan de nuestro sistema de ecuaciones 3×3, donde las variables o las incógnitas serán X, Y y Z. Entonces espero que les haya quedado un poco más claro haciéndolo paso a paso. Pueden revisar en otros documentos y pueden encontrar las soluciones mediante este sistema de esta forma o un poquito más simplificada, ya que se pueden omitir pasos cuando tengo mayor habilidad en el tema. Nos vemos en una próxima oportunidad o una nueva explicación. ¡Feliz día!